Vamos a avanzar en la prédica de esta tarde. Estoy emocionado porque el Señor me tiene sobradamente edificado y definitivamente cuando estamos de este lado de la responsabilidad en la iglesia, no suele hacer tantas preguntas, pero sí se preocupa mucho por las respuestas. Y alabo y bendigo el nombre del Señor porque el servicio del miércoles fue sobradamente instrumentado por Dios para darle paz a mi espíritu. Y desde entonces hasta ayer que terminé el bosquejo, ya repasado, corregido, puedo decirlo para la honra y gloria de Dios. El Señor tuvo a bien darme más respuestas que preguntas. Y alabo y bendigo el nombre del Señor porque son respuestas que también pueden traer quietud a varias conciencias respecto de nuestra interacción como iglesia delante del Señor, delante de Dios. Así es que siga con su vista en la primera carta a los Corintios. Leeré los versículos del 10 al 15 del primer capítulo y le indicaré cuál es el versículo que voy a pedirles que leamos todos a una voz. Dice la palabra de Dios en primera a los Corintios 1:10: Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dios bendiga la lectura de su palabra. Leamos todos juntos ahí. Han estado atentos a la lectura, pero vamos ahora a leer todos a una voz el versículo 10. Todos leyendo. Yo voy a marcarle nada más de entrada. Vamos a ir respetando los signos de puntuación y no vamos a jugar carreras para poder captar el sentido del mensaje. Dice la palabra de Dios: os ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria al Señor. Leyeron muy bien. Es difícil decir, presuponer o pronosticar qué es exacta o específicamente lo que Pablo tiene en su interior para rogarle así a la iglesia de Corinto. Pablo ya saludó a los santos allá, es decir, a los verdaderos conversos. Ya también presentó cartas credenciales divinas de su llamado y de su ministerio. Al llegar ya al versículo 10, ya pasó Pablo por el hecho de haberles notificado lo enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en todo conocimiento que han sido en él. La manera en la que el apóstol va a ministrar por medio de esta misiva, epístola o carta, a partir de este versículo 10, será citando indicativos inexcusables. El abordaje que Pablo hace aquí tiene respecto a su ruego tal vigencia, así, y le tengo que decir, así es siempre el encuadre espiritual, cuando es divino, es eterno y es absoluto. ¿Por qué? Porque no en vano se escogió el idioma griego. Allí hay una conjugación en tipo auristo, que es un eterno presente. No dice que hizo,
No dice que está haciendo y tampoco dice que hará. Dice hace. Y ese hace aplica para aquellos tiempos bíblicos y ese hace aplica para los tiempos actuales y ese hace va a aplicar en los tiempos futuros. ¿Cómo es que ese verbo está conjugado así? Es una conjugación en el idioma griego que habla de un eterno presente. Y así es el encuadre espiritual. Ese ruego entonces tiene una vigencia aorista. Al ser espiritual tiene que ser divino, eterno y absoluto. Vemos aquí que Pablo ruega. Pablo ruega. ¿Es que Dios le está inspirando a que ruegue? Sí. Siendo Dios el que inspira al autor que ruega, hace de este ruego un ruego de Dios. Un ruego del Todopoderoso. Pero el rey rogando, ¿cómo podríamos entender que el rey le esté rogando a sus súbditos? Que el rey le esté rogando a sus sirvientes, a sus esclavos. Que el rey le esté rogando a los adoptados, justificados y pecadores redimidos por su sangre. Dado que la asignatura que Pablo abordará en estos versículos de su carta a esta iglesia es la asignatura de la división y la unidad entre los que somos de Dios, es altamente probable que Pablo echara mano del conocimiento de lo que el Evangelio de Juan registra cuando esta misma asignatura, la de la división y la unidad, es abordada por Jesucristo en su oración sacerdotal. En el 17:20 de Juan encontraremos que el maestro está orando al Padre. Y nunca me dejará de maravillar cómo es posible que Juan haya tenido el acceso a esa intimidad de la oración de Cristo. ¿En dónde estaba Juan? ¿Habrá estado acaso espiando al maestro? El maestro se retira a orar y está en aquella oración, muy probablemente postrado, no sé si sobre una piedra o completamente rostro en tierra. Y empieza a orar y Juan registra esta oración, sí, como si fuera alguien que está agazapado, oyendo la plegaria de Jesús mientras escribe. Y claro, esto es solamente una suposición. Lo cierto es que el Espíritu Santo se las arregla para que Juan se entere y registre así lo que el Maestro, Jesucristo, le está pidiendo a su Padre, en donde dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan lo registra así, y lo cierto es que para cuando Pablo escribe a los Corintios, el Evangelio de Juan no se ha escrito todavía. Se escribió muy probablemente unos 3 o 4 años después. Pero siendo que es el autor, el Espíritu Santo, el que inspiró a estos hombres llamados a este ministerio, no es entonces condición que Pablo hubiera conocido de los escritos de Juan. A fin de cuentas, la fuente de inspiración era la misma, el Espíritu Santo, el mismo Dios. Pero vemos que ahí en el 17:20 también Jesús dice: mas no ruego, mismo verbo que usa Pablo acá en el versículo 10, porque dice: os ruego. Jesús está usando el mismo verbo para dirigirse a su Padre, mas no ruego. Solamente por estos. ¿Por quién estaba orando el Maestro? Por sus apóstoles, por ese grupo que había estado con él en esos 3 años de ministerio. Y él está intercediendo por estos, solamente por estos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Gloria al Señor.
Ahí estamos usted y yo, todo aquel creyente que viene al conocimiento de Dios por la predicación apostólica. Jesús oró por nosotros. Por los que han de creer en mí. ¿Quiénes? Ustedes y el que habla. Y luego dice, por la palabra de ellos. Ese ministerio apostólico de la predicación del Evangelio, que Pedro no predicó y se origina y detona la iglesia en Jerusalén. Que Pablo no predicó a los gentiles y el Evangelio llegó entonces a todo el mundo. Esa es la palabra de ellos. Y luego dice el versículo 21, para que todos sean uno. Ahí está la asignatura de la unidad. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. ¡Qué comparación resolutiva! Vamos a ser uno, sí, así al tamaño al nivel en el que el Padre y el Hijo son uno. No vamos a ser uno nada más de manera superficial. No vamos a ser uno nada más por afinidad de gustos o de aficiones. No vamos a ser uno nada más porque más o menos coincidimos en nuestra forma de pensar o porque nos gustan los mismos pasatiempos. Vamos a ser uno en esencia. Así como el Padre y el Hijo son uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Eso es lo que está hablando Jesús. Sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Testimonio sólido y eterno. ¿Qué testimonio vamos a presentar si cada quien jala para su lado? ¿Sí vio el gráfico del boletín, verdad? Dios nos libre de ser el monito ese que está abajo jalando la cuerda, ¿verdad? No, pues fíjate que no, a mí no, como que yo no, ahí está esa silueta rompiendo la unidad, sembrando duda, haciendo cuestionable la verdad. Dios tenga misericordia de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que esa unidad va a ser testimonio sólido de que Dios es nuestro Señor. No hay ese testimonio y entonces se empezarán a disparar dudas. Primero, nuestros más cercanos. ¿Cómo le explico a mi afecto más cercano, sea quien sea, familiar, amigo, hermano en la fe? ¿Cómo le explico que yo no soy uno con los que aman a Dios? ¿Cómo le hago? Aquel testigo hará cuestionable mi testimonio. Por eso nunca dejaré de recomendar que si usted es movido por Dios a evangelizar a alguien, ha de tener un testimonio que no deje caer por los suelos la palabra preciosa del Evangelio. Y ahí es donde el Evangelio es un instrumento en nuestra vida para que la gracia de Dios alcance a alguien. Pero si traemos un testimonio que Dios guarda la obra, entonces mejor nos sería como Asa, ¿verdad? No acercarnos a querer detener el arca, que era la presencia de Dios, el consejo de Dios o el Evangelio de Dios. Porque usted sabe qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Dios lo mató. Pero el sesgo denominacional marca esa ruta. Tú ve y gana almas, Dios se encarga de lo demás. Si no tengo un testimonio que respalda esa propagación del Evangelio, mejor ni me acerco, porque mire que sí, Dios lo puede matar así. Así. Yo nunca he sabido, hermano, que alguien haya caído muerto. Yo sí. Una inanición en esta persona allá en la frontera de Texas, en donde corrió al 7-Eleven a querer comprar una bebida refrescante, la consiguió,
le dio un segundo sorbo y broncoaspiró y ahí cayó muerto. Con un testimonio más réprobo que el del más inconverso que usted se puede imaginar, pero andaba tocando puertas. Y lo que se convierte esa práctica ministerial es en una manera de purgar su conciencia, ¿verdad? Pues sí, ando mal con el Señor y pues la verdad sí, pues obedecerlo no, ser fiel a su iglesia no, pero pues voy a ir a ganar almas, como tratando de negociar con Dios que sí soy muy malo, pero voy a hacer algunas cosas buenas para que más o menos se nivele la cosa. Esa es una conciencia completamente extraviada, ajena a lo que Dios enseña. Por eso termina diciendo ese versículo 21 de Juan 17, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque somos uno. El no haya entre vosotros divisiones es el título que va a ocupar los próximos 25, 30 o 35 minutos. Pero vamos a pedir que sea Dios quien nos lleve de su mano. Omnipotente y buen Padre Celestial, por amor de tu nombre, Señor, para enaltecer tu santidad, tu perfección, tu amor, tu paciencia, tu benignidad, tu eternidad, tu omnisciencia, tu omnipotencia, tu omnipresencia. Concédenos entender después de atender este mensaje en esta hora, y que tu Espíritu Santo tome control absoluto tanto de quien habla y lo que habla, como de quienes oyen y lo que oyen. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Unidad y división son las posturas que ahora ocuparán al apóstol para que cada verdadero creyente asimile, aprenda y alcance a llevar al grado de convicción espiritual la verdad eterna. A la unidad, sí. A la división, no. Sí a la unidad. ¿Qué es la unidad? Propiedad o característica de lo que es uno e indivisible. Magnitud que sirve como término diferencial o de comparación respecto de las demás de su especie. Cualidad en la que solo hay un asunto o un pensamiento principal. Unidad. El mismo Pablo le escribe allá a los Efesios en el capítulo 4, versículo 3, lo que la palabra de Dios dice, según leímos, no fue este el pasaje, pero aquí en Efesios 4, 3, la palabra de Dios da testimonio. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, es decir, prestos, atentos, dispuestos a una aproximación inmediata, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 de Efesios. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 6. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. que queda fuera de la capacidad de entendimiento de lo que es la unidad. Dijimos sí a la unidad, no a la división.
¿Y qué quiere decir división, hermano? Gracias por preguntar. Separación o reparto de un todo en varias fracciones. Efecto de discordia y de desunión. Completamente lo opuesto, ¿no? Mire cómo escribe el escritor sagrado allá en su epístola universal, Judas 17. Y usted dirá, hermano, pero ¿qué Judas no nada más tiene un capítulo? Sí, es que cuando nada más hay un capítulo unitario, solamente se menciona el versículo. ¿Ok? Y dice Judas 17. Si ya lo encontró, léalo conmigo, si no, ya deje de buscarlo y ponga atención. Dice la palabra de Dios en Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Mire, es providencial. Dice el 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos humanos. Es que yo lo que yo quiero y lo que yo necesito es esto. Es que yo estoy acostumbrado a que a mí me hagan cuchicuchi por aquí, cuchicuchi por allá. Y es que si me tomaran en cuenta para esto y para aquello y para aquí y para allá, deseos. El hermano Isaac nos predicaba, ¿no nos es suficiente Cristo? Anteponemos nuestra inconformidad o nuestra aspiración de deseos terrenales, psicológicos, filosóficos. Y es que como a mí no me ministran así, como yo no veo que esto y que aquí y que allá, no, pues no. Judas lo describe. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Yo no sé si a usted, a mí sí me asusta. Los que no tienen el espíritu. Judas es drástico suficiente, porque si aquel no tiene el espíritu, ¿será verdaderamente salvo? Sigue diciendo el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Nota usted el contraste? 21. Conservados en el amor de Dios. Bendito sea, Señor. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna. Pedro en su segunda carta aborda prácticamente el mismo precepto espiritual. Segunda de Pedro, versículo 3, versículo, espero estar bien, sí, 3:3. Dice la palabra de Dios, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias propias. Es que yo lo que necesito es esto y es otro. Enséñame, ¿dónde está la Biblia? Muéstrame un versículo que diga que eso es lo que tú necesitas o que eso es lo que Dios te prometió dar. Bueno, no necesariamente, pero eso es lo que yo necesito. Entonces Cristo no te es suficiente.
¿Nota usted cómo la inercia denominacional nos invade? Y la mayoría de las personas que tienen esas aspiraciones o esa búsqueda de saciar esos deseos es porque allá, cuando era parte de aquella iglesia o de aquella denominación, allá se tenía y ¡ay, cuánto le ayudaba! Pues no le ayudó suficiente, porque si le hubiera ayudado suficiente, hubiera alcanzado para una verdadera transformación en usted. Pero lo cierto es que todos esos programitas nomás están acariciando el sentimentalismo y el bienestar, pero en la parte central del espíritu no pasa nada. Porque el día que dejan de participar ahí, vuelven a ser como eran, o a veces hasta peor. Tanto en el versículo 18, ahí en Judas leemos que andarán según sus malvados deseos. A la par, en 2 de Pedro 3:3 leemos andando en sus propias concupiscencias. Andarán y andando. Está refiriéndose a esa forma de vivir. Peripateo es la palabra en griego. Una forma en la que andan de acuerdo a sus malvados deseos y de acuerdo a sus propias concupiscencias. De acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras propias percepciones. Detonarán una tendencia ajena a los preceptos de Dios. El pretexto es que eso funciona. Y como funciona, te lo recomiendo. Pero es ajeno a Dios. Es ajeno a la Biblia. Es ajeno a la sana doctrina. Esa tendencia ajena a los preceptos de Dios terminará haciendo que la piedad quede echada a un lado, para darle el centro de la atención a valoraciones y percepciones estrictamente personales. Lo que yo creo que yo necesito. Yo necesito eso y yo voy a ir a buscar eso que yo necesito. Cuidado. 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 Esa es la artimaña de Satanás trabajando en toda su capacidad engañosa y destructiva. Recordemos, esta carta no está escrita ni está dirigida a inconversos. Es instrucción de alto valor espiritual para el verdadero, para la verdadera hijo o hija de Dios, que ha sido redimido, justificado, adoptado, santificado y glorificado en Cristo Jesús. El argumento de Pablo para abordar los indicativos que hoy estamos considerando y de los que estamos meditando es precisamente que quien ha sido enriquecido por la gracia de Dios no ha de dar espacio a palabras, pensamientos o acciones que detonen división. No debe dar espacio. Tendrá que reservarse y ser suficientemente temeroso de Dios, porque una palabra, un pensamiento, una acción que detone división, déjeme decirle, tendrá que dar cuentas delante de Dios. En el boletín puse ese versículo, ¿verdad? Mejor le fuera a ese que causa que alguien se tropiece, que una piedra de molino se le amarrara en el cuello y se le aventara al fondo del mar. Cuando la división se detona entre los hijos y las hijas de Dios, tengo que decirle, la fidelidad de Dios nos salvaguarda. La gratuita gracia de Dios interviene. Y a lo mejor, después de algunos cuantos raspones espirituales, Dios nos levanta triunfantes para que la unidad prevalezca sobre la división. Con ese cimiento y esa base teológica y firme de absolutos, quien se separe, quien se aparte, quien desatienda, quien simule o aparente piedad, quien detone discordia, estará indefectiblemente identificado como alguien que se declara, sin decirlo abiertamente, en pro de la división
Y respecto de la división, el título del mensaje de hoy es: no hay entre vosotros divisiones. Lo simplificamos en la expresión: que no hay entre ustedes divisiones. Punto número 1. Un ruego por la unidad. Súplica en un marco humilde, que no deja de ser una exhortación apostólica, pero con un amor y con un tacto divino. Os ruego que Pablo lo hace en nombre del Señor Jesucristo. Y ese ruego es por 3 peticiones, por 3 ruegos en uno. Número 1, habléis una misma cosa. Habléis una misma cosa. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, número 1, que habléis todos una misma cosa. Habléis una misma cosa. Habléis una misma cosa. ¿Cómo se puede entender si habléis una misma cosa? Usted no me puede decir que esta exhortación a manera de ruego no llega a tiempo para usted y para mí. Cuando tenemos una manera de hablar que es diferente según con quien estemos hablando. Y lo excusamos con el hecho de decir que, bueno, es que él me entiende. Y como él me entiende, a él le puedo hablar así. Con usted ni lo entiendo, ni me entiende, ni me interesa entenderlo, entonces tengo que hablar así. Y entonces estoy hablando diferentes cosas. Mira, a ti te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie, nada más a ti. Esto es nada más para ti. ¿Ok? Si se trata de hablar allá, hablaré de otra manera, pero aquí contigo, aquí la cosa es nada más entre tú y yo. ¿Ok? Bueno. Y cuando voy a hablar allá, hablo diferente cosa. El ruego es más que oportuno. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Igual. Que su sí sea sí y su no, no. Que de su boca haya expresiones afectivas de bondad. La palabra a su tiempo, qué bueno es, dice el proverbio. Sea de verdad, no de medios sentidos, ni de dobles sentidos, ni de interpretaciones sarcásticas o diríamos con colita, ¿no? Ya sabe cómo se usa mucho eso, ¿no? Oye, eso que me dijiste no sé necesariamente es una mala palabra o una maldición, pero como que le pusiste ahí en la colita, le pusiste un pequeño aguijón ahí que caló, que ofendió. No, que habléis una misma cosa. Número 2, sigue diciendo que estéis perfectamente unidos en una misma mente. En una misma mente. Es que en la mente, y lo que la mente detona, que son los pensamientos y los sentimientos, son parte integral del alma, en donde las emociones encuentran la cuna en las que llegamos y acostamos. Todas estas emociones y todos estos sentimientos van precisamente a ese compartimiento ontológico que conocemos como el alma. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Déjame decirte, es que lo que yo pienso es que no me interesa saber lo que tú piensas, que tu mente sea la de Cristo, que sea una. Bueno, es que yo siento, no me interesa lo que sientas, me interesa lo que Cristo siente, que seamos de un solo sentir. De un solo sentir, un solo pensamiento.
Satanás sabe que a la hora de que logra revolver esto que pensamos y sentimos en ese compartimento del alma, en nuestra mente, detona decisiones alteradas. Y entonces mi voluntad anda dando tumbos para acá y para allá. La petición, o mejor dicho, la exhortación que Pablo hace es que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Cuál? La de Cristo. Y número 3, tengáis un mismo parecer. Pues miren, hermanos, vamos a hacer. Pues yo no estoy de acuerdo. Pues mire, yo puedo montarme el pensamiento de no estar de acuerdo con usted y eso va a crear conflicto. Y eso va a ser división. Entonces, mejor le dejo avanzar en su concepto. Porque querer imponer el mío va a causar división. Y si es necesario, habrá que traer un árbitro. Espiritualmente hablando, es un principio bíblico, ¿verdad? Cuando tengas aquella diferencia con aquel hermano, ve y habla estando tú y él solos. Y si no se ponen de acuerdo, trae a alguien más espiritual. Sí sabe que eso es un principio bíblico, ¿verdad? Si no, pues bueno, tendré que predicarles de ese principio bíblico también. Pero en lugar de emitir una purulenta respuesta o réplica a ese desacuerdo, mejor humíllese y deje que esa situación pase. El Espíritu Santo le va a indicar si es alguien con quien usted puede fomentar una cercanía y un tratamiento. El Espíritu Santo es mejor que nadie para causar eso. En alguna ocasión, organizando un evento que íbamos a tener, yo dispuse de lo necesario para llevarlo a cabo. Y gloria a Dios, se realizó el evento y todo pasó. Pudo acercarse a alguien a decir: no me gustó cómo usted organizó ese evento. Le ruego que me perdone. Cuando yo he tenido oportunidad de organizar los eventos, le hago así: letra A, letra B, letra C, letra D y letra E. Y hago letra A por esto, letra B por esto, y letra C por esto, y letra D por esto, y letra E por esto. ¿Okay? Entonces yo no entiendo por qué usted lo tuvo que hacer diferente. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Pues ¿por qué lo hace diferente usted? Bueno, le voy a contestar. Yo no estoy de acuerdo al 100% de cómo usted organizó esos eventos que usted organizó, pero lo respeté. ¿O alguna vez le vine a decir que no lo hiciera así o que no lo hiciera así? No. Entonces, podemos dar por hecho que su forma de organizar es una, mi forma de organizar es otra. Y dado que esta forma de organizar que yo tuve, funcionan las cosas. Sí. ¿Okay? Como usted organiza, funciona. Como yo organizo, funciona. Eso es lo importante. ¿Por qué no lo hago yo exactamente igual que usted? Pues porque yo soy diferente que usted. ¿Y por qué yo nunca le he reclamado que usted lo organice así? Pues porque estoy respetando que es usted que lo está organizando. Pregunta: ¿podría usted respetar mi manera de organizar? No, es que lo que pasa es que no sé por qué lo hizo así. Ok, le voy a dar algunos motivos. Y le mencioné motivos. Ya, se acabó el conflicto. Y vamos a tocar ese aspecto ahorita en otro punto del mensaje.
tener un mismo parecer. Lo leemos así, que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. El verbo que en el original utiliza Pablo para referirse a este perfectamente unidos tiene la connotación de quien restaura algo a su correcta condición o a su original condición. Se usa, y este es un comentario de Matthew Henry, allá en el pasaje de Mateo 4:21, en donde el escritor sagrado escribe respecto de remendar redes. Habla de cómo el maestro iba pasando y los encuentra que estaban ocupados en tener la red perfectamente unida. Y ahí les llamó. Pablo no demanda una uniformidad general de opiniones, no, sino que mantenga la unidad de fe y amor, suficiente para evitar que se formen facciones dentro de la iglesia. ¿Y usted sabe qué es una facción dentro de la iglesia? Un grupito que cuchichea en contra de otro. Un grupito que excluye a uno, dos o más. Esa es una facción. Un grupito que fomenta el espérate. Que no diga fulano, que no diga sultano, esto no va a ser para nosotros. División. Así es que entenderemos que Pablo no demanda una uniformidad general de opiniones, sino que mantenga la unidad de la fe y amor suficiente para evitar que se formen facciones dentro de la iglesia. Ante la iniciativa de alguien así, ¿qué debe hacer el otro hermano o hermana en la fe? Decirle, mira, ¿sabes qué? Se me hace una muy buena idea, pero si no vamos a participar todos, no siento necesariamente que tengas que participar contigo. No te preocupes, a nosotros no les interesa. Discúlpame, pero perdóname. En el amor del Señor te digo que esa formita de manejarme esto así como muy para acá, eso le da tintes de facción. Y no puedo yo participar de eso. ¿Sabes? El Espíritu Santo no me deja. Entonces tú también vas a ser de ellos. Entonces sí hay facciones, ¿verdad? Los que sí y los que no. Los que no, o los que sí y los que no. Un ruego por la unidad. Número 2. No haya entre vosotros divisiones, versículo 11. Una alarma por contiendas. Una alarma por contiendas. Dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Una contienda es una disputa, una pelea, en pro de conseguir un propósito. Si considerásemos los sinónimos de contiendas: guerra, conflicto, batalla, fricción, debate o riña. La división, pues, es el desenlace de lo que empieza como una permisividad al desacuerdo. Escala al nivel de alegato, después discusión y así llega a ser contienda. La citada alarma de contiendas llega al conocimiento de Pablo por los de Cloé. No se sabe más de esa mujer, si sería o no cristiana, pero mientras Cloé, es de suponer, está en Éfeso, que es de donde Pablo escribe y envía esta carta, su familia, por eso dice los de Cloé, bien pueden ser residentes en Corinto, porque parecen estar bien enterados de las contiendas que en la iglesia están detonando. ¿Y de qué nos habla esta intervención de Cloé? Una desconocida de la que no se da nombre. De la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, y de la omnipresencia de Dios, que en todas partes está. Y que Cloé representa ese vehículo a través del cual el siervo de Dios viene al conocimiento de aquellos conflictos.
Siempre va a haber una Chloe o una familia de los de Chloe, que bien podrá ser el Espíritu Santo, que traerá el conocimiento. En este caso, lo trajo, en el caso de Pablo, de manera que les escribe y les dice: me acabo de dar cuenta porque los de Chloe me dijeron que hay contiendas entre ustedes. No fueron unos chismosos, fueron instrumentos de Dios para enterar a Pablo y que la corrección y la exhortación llegara. Así es que los de Chloe no deberían de sentir ninguna responsabilidad por haber enterado a Chloe, que a la postre viene y le dice a Pablo: oye Pablo, dice aquí, ¿verdad que fue informado por los de Chloe? Pablo, ¿sabes qué? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Yo tengo familia allá y me está diciendo que la cosa está fea. Ya se empezó a decir esto, ya se empezó a decir aquello. Y ya hay contienda. Lo último de lo que un siervo de Dios, y no hablo solamente a título personal, las horas de consulta que tenía cuando yo no era pastor y las que he tenido ahora que lo soy, están en el corazón de todos los pastores. Lo último que queremos es enterarnos que hay contiendas, pero providencialmente nos llegamos a enterar. Y haríamos mal en quedarnos absolutamente inertes sin hacer nada. Entonces, providencialmente, Dios nos da instrumentos espirituales y bíblicos para decir: miren, esto es lo que dice Dios. No es lo que digo yo. Aunque tengo que decir que hay algunas congregaciones cuando sienten agredido el liderazgo de alguna forma, lo que hacen es vertir sus emociones y sus frustraciones en contra del rebaño y ponerle 2 o 3 versículos a eso y presentarlo como mensaje. Y eso no comprueba más que la mundanalidad que hay en los púlpitos. Y cuando decía yo al principio del mensaje que Dios me dio la paz, es porque les dije: me dio más respuestas que preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Desde cuándo? ¿A qué horas? ¿Quién ofendió a quién? ¿Cómo fue que se hizo esto? ¿Cómo fue que se hizo aquello? Y yo puedo hacer una lista de 100 preguntas. Y este mensaje le da respuesta. Trae a la luz 1000 respuestas en lugar de 100 respuestas. Es decir, responde aún lo que no se ha preguntado. Así es la providencia de Dios. Una confusión preferencial subjetiva. El déficit de discernimiento espiritual entre los infantes o inmaduros creyentes, y estos guardan esa condición independientemente de cuántos años tengan en el ministerio. Yo he tenido la oportunidad de ministrar a hermanos que en 1 año o 2 desarrollan y crecen espiritualmente más que aquel que ya tiene 15, 20 años en la fe. Cronológicamente tiene mucho más tiempo, pero sigue siendo un bebé que no discierne espiritualmente, y como no discierne espiritualmente, entonces es contumaz, rebelde, renegado, inconforme, amargado. No le hace que ya tenga 15, 20, 25 años en el Evangelio. Y viene alguien verdaderamente convertido y en 1 o 2 años empieza a proyectar un testimonio en el que está abrazando convicciones. La verdad llega a su vida y lo transforma, lo cambia. Lo hace ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque teme a un mismo Señor, a una misma fe. Y aquí tenemos cronológicamente a lo que podríamos decir que es un bebé, que ya es gigante en la fe. Y este otro, que ya con 15, 20, 25 años en la fe, tiene transformación 0 y es un enano espiritual. Ahí es donde encontramos el déficit de discernimiento espiritual entre los infantes o inmaduros creyentes.
Esa condición de inmadurez les lleva a hacer caso a sus inclinaciones y preferencias subjetivas. Es decir, según sus gustos, según lo que sienten o según lo que piensan. Así que Pablo confrontará a estos con sus extravíos preferenciales, y no lo va a hacer con una opinión humana, lo va a hacer con la verdad. Con el absoluto que diluirá hasta reducir a nada esas vanas posturas. En nuestro tiempo también se sucumbe ante inclinaciones denominacionales recibidas y preconcebidas como necesidades, pero que son solo humanas o psicológicas, necesidades carnales y hasta banales, no bíblicas. ¿Y usted, predicador, quién se cree para poder declarar algo así? Gracias por la pregunta. Le daré respuesta en dos partes. La primera, no es el inútil siervo de Dios acá enfrente quien lo declara. Ya le di respuesta parcial a su pregunta, si usted se preguntó eso. La segunda respuesta es que es la omnisciencia y la soberanía del Todopoderoso quien lo proclama a voz en cuello desde y hasta la eternidad y hasta todos los confines del universo. ¿Y de dónde saca eso usted? Segunda, primera los Corintios 3:4. Primera los Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. No sois carnales. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está encontrando en la iglesia de Corinto a alguien que tiene simpatía preferencial por alguno de los líderes de la iglesia. Ya se están peleando entre ellos, ya hay contiendas. No, es que a mí el que me inspira más es este. No, pues a mí el que me inspira más es aquel. No, ¿sabes qué? Y realmente para mí era una referencia espiritual este líder. Para mí era la verdadera figura de la convicción y la espiritualidad de este otro. Y en la misma primera carta a los Corintios, pero 2 capítulos después, ahí en el 3:4, la palabra dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se está haciendo carnal. Versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, me encanta esta frase, y eso, lo que a cada uno concedió el Señor. Nada de lo que pasó en tu vida, si fue una influencia favorable, fue por aquella figura en la iglesia. Fue debido a que eso es lo que el Señor tenía para concederte a ti. Punto. Versículo 6. Estoy en 1 Corintios 3. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿cuántos tienen ese pasaje ahí en su Biblia? Amén. Ok, el crecimiento, contesten. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ese crecimiento lo ha dado a Dios muchas de las veces a pesar de los malos liderazgos, a pesar de los malos pastorados, a pesar de los malos ejemplos. El crecimiento lo da Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Lee el versículo 7, dice así que ni el que planta es algo. Humildemente yo le agregaría ahí, ni alguien. Ni alguien. Que ni el que planta es algo o alguien, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Aparecen 3 preguntas retóricas en el versículo 13. Vamos a tratar de darle respuestas, si le parece. Una pregunta retórica se contesta por sí misma, pero vamos a abonar respuesta para que eso abone a la luz de lo que tenemos que entender como tal. ¿Ok? 3 preguntas retóricas. Leemos en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? 3 preguntas retóricas. La primera, ¿acaso está dividido Cristo? No. No más, no podemos pensar esa herejía. Es un solo Cristo, uno solo. Es un Señor. Ayer en Efesios 4:5 lo leímos. Un Señor, y por lo tanto, los suyos habremos de estar unidos en Él. No es la simpatía de un líder, no de Apolos, no de Pablo, no de Cefas, de Cristo. Número 2, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. Pablo no redimió a nadie, pues no fue Pablo el que derramó su sangre en expiación por nuestros pecados allá en aquel maldito madero. ¿Quién fue el crucificado ahí? Cristo. Cristo. La pregunta número 3, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. El bautismo del nuevo creyente en la iglesia neotestamentaria es el testimonio fehaciente de su conversión, una profesión de fe pública en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre de nadie. No es en el nombre de Apolos, no es en el nombre de Cefas, no es en el nombre de Pablo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hay falsos que someten a los que bautizan a ser parte del club de sus simpatizantes, pero no es así como en la Biblia encontramos esa enseñanza. No haya entre vosotros divisiones. Punto número 4. Versículos 14 y 15. Vamos a encontrar aquí una gratitud por un protagonismo mesurado, ¿verdad? Y en esto el Señor me edificaba, porque si usted se acuerda, después del aniversario, ese domingo yo le dije a usted, no fue hasta el miércoles, no fue el domingo. El miércoles decía a los hermanos en acción de gracias por el servicio que tuvimos, les decía a los hermanos presentes, hermanos, gracias a Dios porque nos concedió cumplir 4 años. Siempre que se va a acercar el aniversario, mi oración y a veces mi ayuno es en pro de que Dios me libre de cualquier desplante protagónico. Que ese día Dios me tenga en el máximo nivel de humillación. No quiero levantar voz en cuello. No quiero decir, lo que hicimos aquí, lo que hicimos allá, en donde pudimos trabajar, en donde pudimos cooperar. No, todo lo hizo Dios. Y les decía a los hermanos, ahora se los digo a ustedes, si usted un día nota en este siervo inútil un desplante de jactancia, tiene todo derecho de venirme a decir, hermano, como que ahora sí se le pasó, como que le subió un poquito a esa sensación de arrogancia, como que se le notó medio altanera esa postura. Venga y repréndame por eso. Pero mi oración siempre es cuando llega este tipo de servicios especiales, fin de año, Navidad, aniversario. Yo estuve bajo pastorados en donde el siervo ahí enfrente empezaba a hacer declaraciones que enaltecían al hombre. Y Dios me ha confirmado mediante el estudio de la palabra de Dios que eso a Dios le ofende. Tal vez es lo que más le ofende más que el más flagrante pecado. Que trates de tomar para ti la gloria de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo estoy deteniendo ahí.
Y Pablo nos enseña a ser así. Dice el versículo 14. Doy gracias a Dios. Bendito sea, Señor. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. La gratitud por un protagonismo mesurado es un ejemplo en Pablo. Por eso digo, él no lo enseña así. El motivo o justificación de que aquel neófito espiritual o del que aquel neófito espiritual intente echar mano no tendrá validez alguna. Pablo se ha guardado de buscar la vanagloria personal. Toda la honra y la gloria es de y para Cristo. Ni Apolos y su elocuencia, ni Cefas y su celo judío en favor de la ley, ni el mismo Pablo y su certera e integral doctrina bíblica. En ese tenor aplicado a la contemporaneidad en la que estamos viviendo, ustedes y yo hoy, bien podríamos referir denominaciones de renombre. Y muchas de estas denominaciones de renombre se jactan y cumplen sus celebraciones anuales. Y que si no hubiera sido por este movimiento que hubo en Europa no sé cuántos años, la fe estaría extraviada. No conocen a Dios, aunque se pasan su vida estudiándolo. Y gracias a tal teólogo, y gracias a fulano, y gracias a perengano. Sistemas teológicos, preferencias litúrgicas, doctrinas y prácticas religiosas en las que se asume estar o buscar la expectativa de andar con esos procederes en la línea de la nueva de Cristo, de la vida nueva en Cristo, pero precisamente dándole la espalda a Cristo. Y sí, a veces con un comentario así a manera de apéndice, bueno, sabemos que todo eso viene de Dios, ¿verdad? Pero pues es que nosotros también hicimos nuestra parte. Dios lo hace en nosotros, pero nosotros tenemos que cooperar con Él. O sea, un reclamo inconsciente de una vanagloria, en donde yo tuve que ver. Eso es un pecado flagrante delante de Dios. Pablo aquí se autoexcluye como causante del tal sesgo ministerial, porque en el versículo 15 dice: ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Y es que no son pocos entre los que promueven estar haciendo o llevando a cabo actividades o ministerios activistas, de los que se jactan, y también de quienes son atraídos a tales grupos o congregaciones que de iglesia solo tienen el rótulo, y tengo que decirlo a veces, y en algunos casos ya ni eso. Centros cristianos, comunidad bíblica. No, ya ni le ponen iglesia a sus rótulos. Pero nosotros nos preciamos que somos una iglesia que se preocupa por los hombres de la ciudad. Y nosotros tenemos un ministerio que ayuda a las damas desorientadas y abandonadas y abusadas. Y nosotros tenemos un ministerio que esto, y tenemos un ministerio que aquello. ¿Por qué no tienen a Cristo en el centro? Bueno, sí, es que Cristo es el que nos ayuda. No le compongas. Y siempre será mi réplica para quien en un momento dado quiere llevar a cabo alguna iniciativa o un ministerio en la iglesia. Decirle: mire, lo más seguro es que tiene que considerar mejor esta postura. Porque nada que tenga tintes psicológicos o mundanos puede detonar en la iglesia como un ministerio. Y si usted me habla de que encontró este versículo y usted encuentra esta y esta otra aquella aplicación, estaré dispuesto a escucharle y sentarnos y orar para confirmar que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Tendremos cuidado de no dejar ninguna posibilidad
de que a este ministerio se una gente que no está interesada en Cristo. 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 Oh, pero yo necesito esto, lo que tú necesitas es a Cristo. Oh, pero a mí me gustaría, lo que a ti debería gustarte es Cristo. Y si hacemos esto y aquello, Cristo. Pero es que es para fraternizar y para Cristo. El llamado de Dios esta tarde para la Iglesia Bíblica Bautista, Sublime Gracia, es que no haya entre vosotros divisiones. Para la conversión, la soberanía de Dios ha de poner, mediante la obra sobrenatural del Espíritu Santo, la nueva vida, la naturaleza espiritual en aquel que le llevará a creer y le llevará a arrepentirse de pecado para salvación y vida eterna. No haya entre vosotros divisiones, la edificación espiritual en la que Cristo es el centro y es el todo, para detonar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra transformación y nuestra purificación. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien, que no haya entre nosotros divisiones.